Hola, esto es Más allá del diván. Les presento a Yasmín Morales. Y yo les presento a Diana Chapa. Pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del diván. Regresamos ya, se logró regresar y ahora además en formato video. Entonces ya nos pueden ver en YouTube para pues seguir platicando de estos temas tan importantes sobre la psicología y la vida cotidiana. Y bueno, el día de hoy, al regresar, también regresamos con algunas ideas diferentes y esta es que estemos trabajando con como miniseries, ¿no? En donde tengamos episodios que sean relacionados, que tomemos un tema y de alguna manera lo podemos desglosar un poco más. Cuéntanos un poquito de esta serie que vamos a comenzar, Jess. Es correcto, Diana. La serie con la que estaremos iniciando será de inteligencia emocional para la vida laboral y empezaremos el día de hoy con liderazgo y líder resonante. Muy bien. Creo yo que es un tema que de alguna manera a todos nos toca porque o hemos sido líderes o hemos tenido un líder o conocemos a alguien que ha tenido un líder y pues es algo que de alguna manera sentimos cierta empatía, ¿no? Ahora, creo que para comenzar, lo primero sería explicar un poco de qué onda con la inteligencia emocional, por qué es tan importante hablar de esto. Es correcto. Fíjate, Diana, estos dos conceptos que estaremos tratando el día de hoy están vinculados teóricamente, sí, es una propuesta. Y pues la inteligencia emocional de pronto se puso mucho de moda, lo cual me da mucho gusto, pero es importante que profundicemos un poquito para entender que no es nada más ser alguien resiliente o ser alguien que no se Sí. enoja o ser alguien que siempre está feliz. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades y competencias que una persona va desarrollando y afinando y profundizando, porque es un ejercicio eterno, digámoslo así. No hay un límite que tú puedas desarrollar, sino siempre se puede aspirar a más en este tipo de habilidades. Y se refiere a estas competencias que te permiten ser una persona que gestiona sus emociones, que las usa a su favor y que a su vez esto le permite relacionarse de una mejor manera, alcanzar sus metas, plantearse desafíos y sobre todo con la confianza de que es capaz de lograr. Entonces, si sabemos los múltiples beneficios, digamos, de la inteligencia emocional, imagínense trasladar esto al mundo laboral, en donde no solamente vayamos a trabajar pues sí, a cumplir ciertos objetivos, sino que le encontremos sentido, que nos sentamos cómodos o cómodas y que además haya una escucha, que nuestro líder escuche lo que sentimos, lo que pensamos, lo que se nos ocurre, ¿no? Entonces, vamos a empezar, si te parece, Jazz por explicar un poco lo que Goleman propone, que va aunado a esto de la inteligencia emocional y lo trasladamos a la parte de líder. La inteligencia emocional no es de alguien en especial, ¿verdad? Sino ha sido una serie de investigaciones que han hecho múltiples autores, múltiples psicólogos, y uno de ellos, que es este de los más reconocidos a nivel mundial, es Daniel Goleman, psicólogo, Ujú. el cual propone que la inteligencia emocional es una manera de interactuar con el mundo a través de las emociones y los sentimientos, pero desde el autocontrol. También propone 5 competencias, 5 niveles, Dimensiones. cinco Ujú. dimensiones, ajá, que serían el autoconocimiento emocional, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Son las que él considera más importantes a desarrollar. Y ahí, por ejemplo, si nos vamos deteniendo en cada una, para mí el autoconocimiento, sé que es la número uno, pues porque es la número uno, pero pareciera que es la más, o sea, digamos, no la más importante, pero la base para que las otras sucedan, ¿no? Cuando hablamos de autoconocimiento es esta capacidad de decir, oye, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué, no sé, por ejemplo, si yo soy un líder, ¿por qué esto me dio enojo? ¿O por qué me siento de cierta manera hacia tal persona de mi equipo, ¿no? Entonces, si yo no paso por esa parte,
pues la autorregulación, entonces quizá la tengo, a lo mejor no me enojo, me autorregulo, pero no pasé por el pensar, ¿por qué me enojé? ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban pasando para que no se repitan, para entenderlas? Entonces, autoconocimiento emocional, como lo dice el nombre, está muy claro, ¿no? O sea, es darte la oportunidad de conocer eso que estás sintiendo. Y creo que a veces las personas en general, pero quizás una posición como líder, pocas veces tienen la oportunidad de hacerlo porque estás entre el trabajo, los objetivos, las metas, etcétera. Pero esta es la invitación justamente, como a sentarme a ver qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué siente mi equipo, qué me produce esto que está pasando, ¿no? Sí, y fíjate, algo que también a mí me inspiró a empezar con a proponerte que empezáramos con este tema, es porque me encontré por ahí con una noticia, una especie de comunicado de la Organización Mundial de la Salud que pronostica que en el 2030 la depresión va a ser uno de los principales motivos de incapacidad laboral, lo cual fue como boom, ¿no? O sea, estamos ya llegando a esa Unos fecha. 5 años, ¿sí? Ajá, y sí, o sea, yo creo que es correcto el pronóstico, eh, porque, bueno, habrá una serie de cosas que iremos trabajando, pero una de ellas es, regreso a lo que estábamos hablando, de la importancia del autoconocimiento emocional. Y esto parte desde la capacidad de que tú sepas qué estás sintiendo, pero a su vez también que tú conozcas las palabras para nombrar lo que estás sintiendo. Em, Hay dentro de toda esta vida emocional que no profundizaremos tanto, pero existen estados emocionales, existen emociones, existen sentimientos, existen también tipos de emociones. Hay emociones que se activan por factores externos, pero también hay emociones de fondo, que son emociones que se activan, digámoslo así, por fenómenos internos que está sintiendo el cuerpo. Es decir, si me duele el estómago, a lo mejor puedo no sentirlo como dolor, pero sí tener una sensación emocional de incomodidad que tiene toda su relación con lo que le está pasando a la digestión en ese momento. Y la identificación de esas emociones de fondo son tan tan sutiles, o sea, se sienten de una manera tan sutil que pues primero tendríamos que ir profundizando. Por eso la inteligencia emocional es algo que siempre se puede seguir trabajando. Algo que también quiero agregar es que es común, ¿verdad? Que hay un ejercicio que yo pongo a algunas personas cuando estamos en talleres, en conferencias, en diferentes espacios, y pido que escriban, que es todo un ejercicio de este ámbito del desarrollo de habilidades emocionales. Pido que escriban emociones, todas las emociones que sientan en determinado tiempo. Tiempo suficiente para escribir alrededor de 40 palabras. Y hay personas que escriben 5 palabras, 6 palabras, 10 palabras, eh, y estoy segura de que conocen muchísimas más para nombrar emociones, pero eso habla también de la agilidad que tenemos para conectar con el lenguaje. Sí, tienes razón, o sea, a veces no conocemos las diversas emociones que hay, ¿no? O sea, nos quedamos con las mismas y, y a veces eso también, el conocerlas nos permite entender que a veces es complejo, a veces ni siquiera, voy a poner el ejemplo del enojo. A veces usamos el enojo porque es como el más conocido y quizá no es enojo, quizá tiene que ver con una sensación de impotencia, con una, hasta tristeza, ¿no? Pero a veces, cómo solemos nombrar las emociones, no nos alcanza, pareciera que no nos alcanza. Y bueno, la siguiente dimensión propuesta es la autorregulación, que esta es la que nos permite, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Pero nos permite de cierta manera saber cómo respondemos a nuestras emociones. Podemos verlo desde la parte de evitar, por ejemplo, reacciones impulsivas y también, pues,
regular de alguna manera nuestro estado para lograr los objetivos, sea en este caso un objetivo laboral o, no sé, estar bien con una persona o lo que sea. Entonces, esta capacidad de yo poder, como el mismo nombre lo dice, regular esto que estoy sintiendo y enfocarme en lo que quiero lograr, no irme por la emoción, ¿no? Y además la autorregulación es muy importante porque una persona en un ambiente laboral tiene que estar tomando, sobre todo alguien en una posición de líder, que es de quien estamos hablando el día de hoy, tiene que tomar decisiones, tiene que gestionar información, tiene que enfocarse en sus propias metas, tiene a su vez que enfocarse en las metas de la empresa, enfocarse en su equipo, o sea, maneja tanta información que mantener las emociones reguladas ayuda a que pueda tener una mejor economía emocional y además también utilizar esas emociones como un punch, como un pequeño empujón extra para pues determinadas actividades que tenga que hacer, ¿no? Ujú. Y fíjense, justamente cuando hablan de autorregulación, lo mencionan como es de alguna manera evitar respuestas indeseables. O sea, yo no deseo, por ejemplo, discutir con esta persona. Yo no deseo que se enoje conmigo o que por el contrario, si lo traslado a la parte laboral, eh, se quede la persona molesta y el rendimiento baje, ¿no? Em, y me recuerda mucho, no sé si te acordarás, Jazz, yo creo que sí, en nuestras épocas de más pequeñas había un comercial que decía cuenta hasta 10 a los papás, ¿no? Entonces sería el papá así enojadísimo y le decían cuenta hasta 10. Y entonces contaba hasta 10 y se calmaba, ¿no? Bueno, quizá hoy nos parezca chistoso, pero viene mucho de ahí, ¿no? O sea, es, a ver, ese momento, esos 10 segundos, muy probablemente o esperaría que estés pensando en, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué va a pasar si lo hago? ¿De verdad va a ayudar o solo va a complicar más las cosas? ¿Voy a herir a la otra persona? Entonces, un poco eso, o sea, tener esta capacidad de no necesariamente decir lo que se nos viene a la mente y no necesariamente, y justo creo que esa es la idea de la inteligencia emocional, o sea, le doy estructura y acomodo lo que estoy sintiendo y lo que voy a decir. Oye, Diana, además, en la autorregulación, em, está totalmente implicado el, el funcionamiento de nuestra mente y de nuestro cerebro. Hay un área del cerebro encargada de pensar y de controlar los impulsos. Ajá. Entonces, también esta parte del cerebro se puede estimular. A lo mejor somos personas que podríamos no tener tan fuerte o tan madura esa parte del cerebro, pero se puede trabajar. O sea, recordemos que el cerebro es algo así bien maravilloso que mientras más lo trabajes, más habilidades vas a adquirir. Y sí, la regulación emocional no es nada más aguantarse, porque, a ver, y esto es muy importante. La inteligencia emocional no se trata de que no sientas o de que sientas poquito o de que puedas controlar y reprimir lo que estás sintiendo. Se trata de que lo sientas y tú seas consciente de lo que estás haciendo con eso que estás sintiendo. Y la autorregulación tiene que ver también con el entrenamiento de esas áreas cerebrales a través de prácticas específicas para que tú puedas ser un poco entre más consciente y entre más regulado, a pesar de que pudieras sentir muchas cosas. Claro. Entonces, de que se puede, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que ahorita lo decías, o sea, no porque de cierta manera nuestro cerebro eh, haga o funcione de ciertas formas, quiere decir que estoy condenado o condenada a ser así, a reaccionar así o a manejar mis emociones de cierta manera. La tercera dimensión, Diana, es la automotivación. Esta, pues obviamente tiene, como su nombre ya lo dice, ¿verdad? Tiene relación con esta manera de perseverar, de seguir adelante en el logro de objetivos, en en el establecimiento de metas, en el superar obstáculos que se puedan presentar, porque la automotivación, o mejor dicho, perdón, la motivación no,
muchas veces no viene de afuera, ¿sí? Esperaríamos que siempre viniera de afuera, pero sabemos que a veces puede haber situaciones, momentos, entornos, personas que no te van a motivar, que no van a sumar a esta emocionalidad que todos quisiéramos tener, de estar bien felices, de seguir adelante. Sin embargo, desarrollar habilidades de automotivación es importante porque pues no puedes estar dependiendo de lo que esté ocurriendo alrededor de ti, ¿verdad? Y es muy compleja en el sentido de que es muy individual. O sea, tenemos que encontrar aquello que nos motiva a ir al trabajo o en este caso estamos hablando de líder, a encontrarle el sentido a lo que estoy haciendo con las personas. Y de ahí, y ahorita lo vamos a explicar más, el líder resonante al encontrar esto, de alguna manera como una especie de espejo, lo refleja a los otros y se vuelve en la cuestión del ambiente laboral como una cosa un poco más positiva y hay un compromiso grupal, etcétera, ¿no? Pero sí, y luego pasamos a la empatía, que la empatía, bueno, ya se sabe que es empatía, se esperaría yo que se practique, pero ¿cómo la podríamos trasladar a la parte del liderazgo? O sea, un Pues, líder empático ujú. es un líder que entienda a todos y que les pase a todos todo. Pues obviamente no, ¿verdad? O sea, la empatía, o más bien esta dimensión o este nivel de la inteligencia emocional, se refiere a poder ver a los otros. Yo lo resumiría así, ¿no? Poder entender que la otra persona existe ¿Y con qué todas es sus persona? que Exacto. es persona, que Ujú. tiene, que está condicionada también por factores externos, por el entorno donde se desarrolla. O sea, que una persona dentro de un ambiente laboral no es solo un recurso laboral, como un objeto, como una maquinaria que está ahí para funcionar, sino es una persona con todas las complejidades que implica. Tener empatía no quiere decir, como dices tú, ser súper buena onda, ser súper pasalón, ser súper comprensiva. Tiene que ver con entender que las personas tienen necesidades, Y sentimientos, preocupaciones, sí. emociones, preocupaciones y simplemente eso, entender que no hay, creo que entender la complejidad de que una persona es persona y cada vez ir profundizando más en esto, te puede permitir a que sepas que no siempre te va a funcionar la misma estrategia, ¿sí? Porque también muchas veces cuando alguien está aprendiendo algo, pues parte de la economía es utilizar la misma estrategia siempre, ¿no? Ujú. Pero la empatía te dice o te enseña que no siempre la misma estrategia sirve para la misma persona y ni para todas las personas. O para la misma persona, pero en diferentes circunstancias, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que lo dijiste muy bien. O sea, mi equipo son personas, tienen preocupaciones y voy a escuchar, voy a estar atento o atenta. No sé la decisión que se vaya a tomar ante esta empatía, pero al menos le hago sentir escuchado, le hago sentir que le comprendo o que intento comprenderle y que lo considero. Por ejemplo, esto que mencionabas de lo que se estima para el 2030 y la depresión, me hace pensar mucho, bueno, en un montón de cosas, ¿no? Y es un tema muy interesante, pero desde la posición de líder y desde este aspecto de la empatía, o sea, poder, pues yo comprender y entender que tienes, si en este caso fuera así, un diagnóstico de depresión y que hay ciertas cosas que podría esperar, que hay cosas que genuinamente te generan malestar. O sea, es simplemente reconocer tu individualidad y todo eso que te rodea. Y sí, la chamba sigue y el show debe continuar, pero yo como líder puedo generar estrategias a partir de esta empatía para que ambas cosas sucedan. Se llegue al objetivo laboral y también yo pueda reconocer tus necesidades, tus preocupaciones y malestares. Sí, es un reto, definitivamente, no digo que sea fácil, pero creo que esa es la parte justo de la que queremos hablar. ¿Cómo le hacemos para que no caigamos en el polo de no me importa a mí, hay que llegar a la chamba, al objetivo de chamba es chamba? Y no caigamos tampoco al, ay, bueno, si no vengas, este pobre de ti, tampoco. O sea, ¿cómo le hacemos para encontrar este balance? Y ahí está el verdadero reto.
Pues sí, Diana, pero bueno, ahí vamos paso a paso, ¿ok? Por último, la última y de las más complejas dimensiones o niveles de la inteligencia emocional de Goleman son las habilidades sociales. Cabe también recalcar que para ir desarrollando una, pues tienes que tener cierto desarrollo en una anterior, ¿verdad? Es decir, seguramente al estarnos escuchando, tú puedas identificar que a lo mejor te gustaría más trabajar en la número 4 o en la número 5 o en la número 3. Es muy válido, pero tienes que asegurarte de tener cierto dominio de las anteriores. Claro. Entonces, ¿por qué es así? Porque las habilidades sociales incluyen estas, pues sí, habilidades también para poder manejar adecuadamente tus emociones en una relación con alguien, para que puedas interactuar con personas con menor dificultad, para que puedas utilizar tus habilidades de contagiar o de provocar respuestas que tú deseas en un ambiente de trabajo, para influir en las personas de manera positiva para la cooperación, el trabajo en equipo, el logro de metas, la visión grupal, y para que también tú puedas, de alguna forma, pues sí, desenvolverte mejor con las personas. Entonces, ¿cómo podría alguien dominar o trabajar las habilidades sociales si no tiene dominio en el autoconocimiento emocional, si no tiene dominio en la regulación emocional, si no tiene dominio en la automotivación, si no tiene dominio de la empatía? Entonces, sí, creo que lo rescatable de la inteligencia emocional y de esta propuesta de Daniel Goleman es que nos muestra un camino a seguir paso a paso, ¿sí? Paso a paso de por dónde empezar, por dónde continuar y por dónde seguir avanzando para llegar finalmente a poder ser una persona con habilidades de inteligencia o con una inteligencia emocional un poco más desarrollada y poder aspirar a poder ser un líder resonante que está tomado en cuenta en la inteligencia emocional. Sí, este término perdón, de liderazgo resonante lo trae también Daniel Goleman con Richard, les debo el apellido, y otra persona, Maki, se apellida. Y ellos tres hablan justo utilizan la palabra resonante porque resuena, ¿no? En el sentido de resuenan con las emociones de los demás, que lo opuesto sería lo disonante, que es este liderazgo como más autoritario, más frío, que no en general no genera confianza con su equipo. Entonces, Goleman habla de que estas habilidades que ya les platicamos, estas 5 habilidades, pues tendrían que estar esperadas de alguna manera en un líder resonante, por puesto que es un líder que tiene o trabaja su inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué se esperaría de un líder resonante, Jazz? ¿Cómo es un líder resonante? Si trabaja con la empatía, si resuena con las emociones de su equipo, ¿qué se esperaría de un líder resonante? Fíjate, Diana, y antes de entrar un poquito más a desarrollar esto, me gustaría detenerme en esto que dijiste con mucha precisión sobre lo disonante que es contrario a lo resonante. Y esto tiene una especie de relación con dentro de la teoría musical, por llamarlo de alguna forma. Lo disonante es aquello que no suena melodioso, ¿sí? Dentro de las definiciones de disonante, tiene que ver con algo que así, que te digo, no suena armonioso, algo que no es constante. em, en cambio, algo resonante tiene que ver con algo un poco más melodioso y una melodía tiene que ver con una serie de sonidos que están de alguna forma relacionados y que suenan bonito, que son agradables, que son relajantes, que son inspiradores, lo que tú quieras, ¿no? Pero inclusive en la música hay reglas para poder hacer melodías que suenen bien. Uno no puede agarrar los sonidos que quiera y ponerlos como quiera, ¿no? Hay métricas y hay toda una cosa súper profunda. ¿Y por qué ahondo en esto?
porque ocurre lo mismo dentro de la inteligencia emocional. O sea, un líder resonante es un líder que tiene que seguir ciertas reglas, ciertas métricas, comprender cómo hay acciones que están relacionadas las unas con las otras y que no puede hacer, no puede tomar un elemento de la inteligencia emocional y entonces aplicarlo, que es algo que se ve mucho en personas que no profundizan en esta información, que tienen a lo mejor, lo cual es bueno, cualquier nivel de inteligencia emocional o de conocimiento de la teoría está bien, pero em, mientras más vas conociendo de esto, te vas dando cuenta que menos conoces y uno no puede ponerse como un experto en inteligencia emocional, que es algo que ocurre, pues muchas veces por la falta de, como te digo, de profundidad, ¿no? Y eso es disonante. ¿Por qué? Porque entonces, por un lado, o es incongruente también, porque por un lado decimos que somos expertos, pero por otro lado nuestras acciones dentro del ambiente laboral, como un líder, dice algo diferente. Claro. Pienso en el ejemplo de el líder que llega súper amable, saludando a todo el mundo, mostrando una empatía genuina, con una sonrisa, preguntándole a la gente cómo está, cómo le fue en su fin de semana, pero cuando alguien se acerca a pedirle ayuda porque está pasando por una situación grave o vulnerable, el líder mágicamente se cierra y le dice que pues no puede faltar, ¿verdad? Y lo hablábamos antes, cuando utilizamos, o no utilizamos, cuando se utiliza la inteligencia emocional como de cierta manera para violentar un poco, ¿no? Como viene alguien y te cuenta a ti como líder y tú le dices, no, es que no puedo, o sea, tengo que poner un límite y esto no me compete a mí y no te escucho, ¿no? Bueno, abusar de la inteligencia emocional y hablo de los límites porque creo que hoy en día lo ves en todas las redes sociales, pon límites, así, pero creo que podemos caer en algo muy delicado que es utilizar estos términos o expertise que decimos tener para sin querer o queriendo agredir al otro, ¿no? Entonces, un líder que no es resonante es un líder que se va a notar y que se va a sentir en el ambiente. Las personas van a estar desgastadas emocionalmente, van a estar estresadas, desmotivadas e incluso a llegar a constantemente pensar en este deseo de renunciar. Y por el contrario, un líder resonante, pues va a ser, regresando un poco al que esperaríamos de un líder resonante, pues va a ser una persona que te sepa escuchar, que te trate de inspirar, como decías, como lo hace una melodía, que sea armonioso, que sea una persona que trate de regular sus propias emociones para validar también las tuyas. Bueno, además, Diana, algo que resuena es algo que permanece determinado tiempo y tiene cierta amplitud en determinado espacio, ¿no? Es decir, si yo toco un instrumento que emita algún sonido, ese sonido permanece en el ambiente durante un tiempo. Eso también tiene que ver con lo resonante, ¿verdad? Entonces, un líder resonante es una persona que tiene inteligencia emocional y que hace este liderazgo con inteligencia emocional, ¿sí? Con las métricas, con las reglas, con el orden, con la congruencia y con la apertura de seguir abierto a la mejora continua y eterna. Ujú. Y por ejemplo, hay una investigación, creo que del 2023, que hablaba, bueno, era un grupo de personas que estaban como viendo si contaba su líder con liderazgo resonante o no. Y algo que caracterizaba el que ellos creyeran que no, es que era una persona confrontativa, perdón, su líder. Y me llama mucho la atención porque no necesariamente ser confrontativo tendría que ser algo, pues digamos, malo, ¿no? Confrontar, sé que suele verse como una palabra negativa porque pues como que le damos esa connotación, como que de alguna manera es conflicto, atacar, ¿no? Pero por el contrario, más bien sería una persona que al evitar el conflicto busca no huir de los temas difíciles, acercarse y hablar con la otra persona para aclarar, para
hacer un acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos también con este uso de ciertas palabras de la inteligencia emocional, como no abusar de ellas, por así decirlo, o sea, ser confrontativo. Ahora, particularmente en esta investigación, yo no sabría exactamente a qué se refieren con lo de confrontativo, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención cómo hay ciertas características. Si eres confrontativo, no eres líder resonante. Bueno, pues habría que ver, ¿no? Habría que averiguar un poco más porque confrontar también es resolver. Sentémonos a platicar. Tal vez serían Y, los modos. exacto, los modos, la forma en la que se hace, porque fíjate, se supone, lo que estamos diciendo es que la inteligencia emocional y el líder resonante va a generar un vínculo con las personas con las que trabaja. O sea, aquí pasan dos cosas. La persona que practica inteligencia emocional va a transmitir algo. O sea, la gente alrededor se va a dar cuenta de algo. Esta persona funciona de una manera diferente, ¿sí? Ujú. O esta persona siempre tiene cara amigable, o es alguien que me inspira confianza. Esa sería una buena señal de que estás haciéndolo bien en tus prácticas personales, ¿no? Entonces, al momento de confrontar, pues toda la inteligencia emocional incluye el tono de voz que usas, la postura que adoptas, las caras que pones. El Si eso, sarcasmo, ajá, sí, los chistes, si eso no está en concordancia con la práctica que tú tienes, por eso también puede sentirse algo disonante, algo negativo, porque esa confrontación rompe quizás todo lo que has estado practicando todos los días, más si no has generado un vínculo con las personas. Entonces vas a exacto. confrontar y digamos que al momento de confrontar o de hablar de cosas difíciles en un ambiente laboral, necesitas tener, si quieres volverte experto en esto, es tener una base que te permita sostener de algún modo ese momento incómodo o desagradable. Si esa Ujú. base no está firme, pues obviamente el momento desagradable va a ser muy desagradable, ¿no? Exacto. Y me gustaría como agregar las características que me preguntabas ahorita, Diana, de el líder resonante. Es alguien que regula sus emociones, es alguien que contribuye a crear un clima emocional positivo, es alguien optimista pero realista, o sea, porque no hay que confundir al líder resonante o al líder con inteligencia emocional como alguien positivo, feliz todo el Ujú. tiempo. No, Sí. ¿verdad? Ni Es como alguien alguien que optimista. evita los conflictos o que siempre es amable, que no tiene Correcto. como derecho a enojarse, ¿no? Si es alguien optimista, o sea, quiere decir que puede pensar que las cosas pueden ir mejor, pero realista, ¿verdad? Sí, entonces, cuando hablamos de un líder resonante que confronta, la diferencia es el cómo lo hace y que está confrontando no desde el enojo, no desde el juicio, sino que con la intención de trabajar con la empatía y de trabajar con el vínculo con la otra persona. Y eso, o sea, es más, confrontar no es lo opuesto a resonar, sino más bien lo opuesto a resonar es de alguna manera como desconectar con ese vínculo con la otra persona, ¿no? Entonces, Diana, para ir cerrando con este gran tema, o esta parte de la serie que estaremos trabajando, es mencionar que es importante cada día más que las personas en puestos de liderazgo trabajen entre muchas de sus habilidades la inteligencia emocional, entendiendo que hay toda una técnica, todo un camino a seguir, toda una serie de pasos de poner en práctica, de poder dialogar con alguien. Esto en la psicología entendemos que es súper importante, que tú tengas un espacio para conectar contigo, para autoobservarte a través de abrirte a dialogar sobre ti, sobre lo que estás haciendo, sobre lo que estás sintiendo, porque eso es algo que, aunque no viene por acá o no está marcado como una dimensión importante o como una habilidad importante, el líder también requiere de su espacio para desahogarse, porque empezar a trabajar con inteligencia emocional consume mucha energía mientras te vas volviendo un poquito más experto en esto. Y a su vez también puede ser una práctica muy solitaria y puede incluso aislarte, ¿sí? En donde
esto de regularte, autoobservarte, pensar, tomar decisiones, ver a los demás, entender que los otros son unas personas, etcétera, pues es también tomar el recordatorio de que tú también eres una persona, tú también tienes necesidades, tú también necesitas espacios, tú también necesitas cuidarte, y entonces es darte ese lugar con personas de confianza, en un ambiente de confianza y seguro donde puedas hablar de lo que estás sintiendo. Sí. Creo que a veces el líder tiene, por obvias razones, un papel muy importante y a veces es tanto lo que uno escucha a los demás o que está dispuesto a hacer por los otros o por empatizar, que pudiera ser que se olvidara de él o de ella misma, ¿no? Y fíjate, ya para ir cerrando, las investigaciones lo dicen, o sea, el liderazgo resonante sí tiene un efecto positivo en, no solamente en el clima laboral, sino, o sea, se ve desde cosas como las personas llegan más puntuales, eh, Correcto. tienden más a participar en actividades que no son obligatorias porque se sienten pertenecientes, hay como más pasión, hay más esfuerzo por el trabajo y lo mencionan como una mayor seguridad psicológica en el sentido de que la persona se siente cómoda al expresarse, a estar en un lugar en donde emocionalmente tengo una conexión con mi líder. Entonces, ahí están los datos. Sí funciona, no quiere decir que sea Ujú. sencilla, pero es una buena oportunidad para las empresas, para los líderes y para quienes están en un equipo de decir, oye, vamos a voltear a ver qué onda con el liderazgo resonante, qué beneficios hay, no solo para llegar a una meta, sino para que todos como equipo nos sintamos bien. Y eso se traduce también en más productividad y obviamente en mayores ganancias, ¿no? Y Y al final es lo que una trascendencia de la empresa empresa. quiere. Claro, claro. Claro. Así. Y fíjate, por último, desarrollar, o sea, liderar con inteligencia emocional es un beneficio en ambos sentidos, tanto para las personas a las que se lideran como para el líder, ¿verdad? Así es. Porque también la experiencia nos muestra dentro del consultorio cómo hay personas tan capaces, con tan buenas intenciones, tan preparadas, que son excelentes líderes, pero que al final de este sobreesfuerzo, ¿verdad? Entienden que todos son personas y son empáticos con todo el mundo, más no consigo mismos, pues va a provocar también trastornos psicológicos y de salud mental, pues bastante desfavorables para ellos. Así es. Es que la verdad es un tema que da para mucho, pero bueno, vamos a dejarla hasta aquí, por eso es una serie, ¿verdad? Y justamente para dejarlos ahí un poco intrigados, el siguiente episodio vamos a seguir hablando un poco de esto, pero enfocado en, bueno, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en mi inteligencia emocional, pero los demás no ayudan, no tienen? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y pues bueno, no sé si quieres agregar algo más, Jazz. Me parece que hasta aquí está bien para pensar. Estamos bien. Bueno, pues hemos vuelto y esta vez para quedarnos. Entonces, bueno, pues los vemos en la siguiente semana. Bye bye. Nos vemos la próxima.